Buenas tardes, es un agrado al haber recibido la invitación al ESTIGAR en español. Hablaremos hoy día de enfermedades del tejido conectivo y pulmón. El objetivo principal de esta presentación es revisar los patrones básicos de la enfermedad intersticial pulmonar, ver los patrones más frecuentes del tejido conectivo y así ayudar a los radiólogos a orientar los diagnósticos en este tipo de patología. Como sabemos, las enfermedades del tejido conectivo es un grupo de enfermedades inflamatorias sistémicas en las que el compromiso del sistema respiratorio puede ser común. Es responsable de morbimortalidad y la enfermedad pulmonar puede estar presente años antes de la presentación clínica de estas. Aparte del compromiso pulmonar, también podemos tener compromiso de serosa, compromiso miocardio, de vía aérea y obviamente articular, que no son motivo de revisión en esta presentación. Se pueden presentar como enfermedades intersticiales. Si bien puede haber una superposición de algunas manifestaciones, hay algunos patrones característicos, donde la tomografía computada de alta resolución tiene un rol diagnóstico relevante. ¿Cuáles son las enfermedades del tejido conectivo en general? El lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren o queratoconjuntivitis zika, la esclerosis sistémica, la polimiositis, dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome antisintetasa y la espondilitis anquilosante. ¿Cuál es el rol del radiólogo en este tipo de patologías? Obviamente, como en todo en patología pulmonar, es importante contar con la historia clínica del paciente, también los antecedentes de laboratorio y buscar imágenes que sean concordantes o viceversa. Ver imágenes y si éstas nos llevan a la sospecha de una patología de enfermedad del tejido conectivo, apoyarse en la historia clínica y buscar los datos del laboratorio. ¿Cuáles son los patrones radiológicos básicos o más comunes que se ven en estas enfermedades? Los repasaremos para empezar. Primero es la neumonía intersticial usual. Como todos sabemos, tiene un predominio basal, compromiso subpleural con panalización y bronquiectasia. Cualquiera de, digamos, de que no haya de estos hallazgos puede ser el patrón inconsistente con una UIP. Si no, hablamos de UIP. Habitualmente puede tener gradiente apicobasal y se ven bronquiectasias, bronquioloectasias, áreas con densidad en vidrio esmerilado y se asocia a reducción de volumen pulmonar. ¿Qué pasa con la neumonía intersticial inespecífica? En este caso, como ustedes pueden ver acá, hay respeto subpleural. Este patrón habitualmente se ve en la esclerodermia. Hay un vidrio esmerilado bilateral con opacidades reticulares y bronquiectasias por tracción. La neumonía intersticial linfoidea es la presencia de quistes perivasculares, ¿cierto?, en el tercio medio e inferior de campos pulmonares asociado a áreas con densidad en vidrio esmerilado parchadas, tal como lo muestra la imagen. También la neumonía organizada con el típico signo del atolón, ¿cierto? Las condensaciones subpleurales o en banda y la presencia de opacidades en vidrio esmerilado que presentan un comportamiento migratorio. La neumonía intersticial aguda son áreas en vidrio esmerilado con patrones mosaicos y engrosamiento del intersticio septal, como se ve en estas imágenes. Ahora, veamos las enfermedades del mesénquima y sus patrones radiológicos más comunes. La artritis reumatoidea.
Habitualmente presenta un patrón tipo UIP, es decir, vamos a tener bronquiectasias, bronquioloectasias, formaciones cistoideas subpleurales, asociada a menor volumen, ¿cierto?, de campos pulmonares. Pueden existir nodulillos centrolobulares y en algunos casos bronquiolitis folicular. En la esclerodermia, aquí es donde las imágenes tienen un rol preponderante, puesto que dan digamos, orientan mucho el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, donde nosotros debemos informar en nuestro reporte el porcentaje de compromiso parenquimatoso pulmonar por la enfermedad intersticial, ya que da un rol pronóstico de la enfermedad y sobrevida. Habitualmente el patrón es tipo NSIP, ¿cierto? Con respeto subpleural, la bronquioloectasia, el retículo, dilatación esofágica e hipertensión pulmonar. O sea, si vemos dilatación del esófago, ¿cierto? Acá vemos elementos de hipertensión pulmonar, una bronquiola pulmonar prominente, crecimiento de cavidades derechas, asociado a un patrón de NSIP, debemos plantear la posibilidad de esclerodermia. Y esta es la única patología, como les había dicho, que tiene criterios de imágenes para su diagnóstico y severidad. El síndrome de Sjögren o queratoconjuntivitis SIGA habitualmente se presenta como una neumonía linfoidea, es decir, quistes de pared fina, perivasculares, que se puede asociar, ¿cierto?, a nódulos hiperdensos, como en estos casos que vemos acá, los quistes con nódulos hiperdensos, y en estos casos las patologías se pueden encontrar asociadas a amiloidosis. Obviamente este patrón hay que diferenciarlo del LIP, de la histiocytosis, entre otras. El lupus eritematoso sistémico. En esta enfermedad es poco frecuente que haya compromiso parenquimatoso pulmonar, pero si lo presentan los pacientes, son los casos más severos en que el patrón que predomina es NSIP, es decir, hay bronquioloectasias, bronquiectasias, con respeto subpleural, ¿cierto? Algunas bandas atelectásicas que se asocia también a disminución de volumen de los campos pulmonares. También podemos tener algunos elementos de neumonía organizada en algunos casos. La dermatomiositis, el patrón clásico es la neumonía organizada, como todos conocemos, ¿cierto? Estos focos de condensación a veces subpleural, migratorios, que tienen áreas del signo del atolón y que en el tiempo pueden presentar además algunas bronquioloectasias y reducción de volumen también del parénquima pulmonar, pero está dado principalmente por el compromiso muscular de los diafragmas, en que no podemos tener una expansión completa del parénquima. Ahora, las miopatías inflamatorias tienen una distribución peribronquiovascular exclusiva de los lóbulos inferiores. Grábense este patrón: bronquioloectasias, bronquiectasias con engrosamiento peribroncovascular que respeta las regiones subpleurales de predominio basal. Esto sí o sí nos tiene que hacer sospechar de una miopatía inflamatoria. También aquí el rol del radiólogo es muy importante, ya que podemos orientar el diagnóstico y ayudamos al manejo y pronóstico de la enfermedad, ya que en estos casos, como ustedes pueden recordar de medicina interna, se asocia a las manos de mecánico y los pacientes pueden caer en insuficiencia respiratoria severa y mayores complicaciones y con una alta tasa de mortalidad.
El síndrome antisintetasa también es muy parecido al anterior. Ahí son los marcadores de sangre, muchas veces que también ayudan a diferenciar una de otra patología. Tenemos estas bronquiectasias por tracción patrón NSIP, que también es progresivo, compromete predominantemente a los lóbulos inferiores. ¿Qué pasa en las enfermedades mixtas del tejido conectivo? Un 50% de los pacientes desarrollan un patrón tipo NSIP o de neumonía organizada o de UIP. Bueno, como ya lo hemos visto, el patrón de UIP, ¿cierto? Clásico y característico, las formaciones cistoídeas, la bronquiectasia, el retículo, el engrosamiento del intersticio septal. A veces podemos ver también hipertensión pulmonar, áreas con densidad en vidrio esmerilado, ¿cierto? Para la neumonía organizada, el signo del atolón, las condensaciones subpleurales. Enfermedad mixta del tejido conectivo. Si seguimos, podemos encontrar además otros hallazgos que nos pueden orientar a los diagnósticos. Por ejemplo, en aquellos casos en que tenemos fibrosis, ¿cierto? Y además presencia de nódulos periféricos múltiples cavitados, debemos pensar en una artritis reumatoidea con nódulos reumatoideos, ¿cierto? El lupus eritematoso sistémico, como antes le dije, da la reducción de volumen o el pulmón encogido, shrinking lung syndrome, que es ascenso de los hemidiafragmas y reducción significativa de los volúmenes pulmonares. Ahora bien, hay elementos que ayudan al diagnóstico diferencial. El compromiso de los lóbulos superiores, ¿cierto? Una fibrosis centrada en los lóbulos superiores relativo a los segmentos inferiores. Si hay más este compromiso, más que los inferiores, uno debe pensar que probablemente esta es una enfermedad intersticial pulmonar asociada a una enfermedad del mesénquima. La panalización exuberante, ¿a qué se refiere esto? Bueno, quistes grandes, pero más que grandes, es que aparte de los elementos de fibrosis, ¿cierto? Que hay algunas bronquiectasias, lo que predomina entre la fibrosis son las formaciones quísticas, que pueden variar de tamaño desde muy pequeñas a muy grandes. El signo del borde recto. Esta diapo se la debo agradecer al doctor Juan Carlos Díaz, que él es uno de nuestros radiólogos que es especialista en enfermedades intersticiales y pulmón. Aquí podemos ver este signo, ¿cierto?, del borde recto, donde hay un límite neto entre el parénquima patológico y el normal, ¿cierto? Y esto, la presencia de este signo también nos va a orientar a la posibilidad, digamos, a que se trata más de una enfermedad del mesénquima con fibrosis más que una fibrosis idiopática. El signo de las 4 esquinas, aquí 1, 2, 3 y 4 esquinas, es una fibrosis focal y desproporcionada que compromete en forma bilateral, anterolateral en lóbulos superiores y en región posterosuperior en lóbulos inferiores, y generalmente se ve en pacientes con esclerosis sistémica. El signo del panqueque, esto que tenemos las áreas de fibrosis, ¿cierto?, con menor volumen, se ve en pacientes de miositis. Son signos radiológicos característicos. Resumiendo, el NSIP está presente en todas o es común a todas las enfermedades del tejido conectivo. La fibrosis pulmonar con patrón tipo UIP más frecuentemente se ve en la artritis reumatoidea. El LIP se puede ver en el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoidea. La neumonía organizada, debemos pensar en miositis, el daño alveolar difuso, el lupus y miositis. Entonces, cuando nos enfrentamos a un TAC de tórax, como en todo, siempre debemos establecer el patrón radiológico presente.
También, si nos preguntan por enfermedades como la esclerodermia, cuantificar el compromiso parenquimatoso pulmonar, ya que dará un pronóstico de la enfermedad. El patrón más comúnmente presente en las enfermedades del mesénquima es el NSIP, la neumonía organizada y la neumonía intersticial linfoidea, OLIP. Esta es la bibliografía y muchas gracias por la invitación.